El Consejo Galáctico, una asamblea de las civilizaciones alienígenas más avanzadas, alguna vez vio a la humanidad como poco más que una especie violenta e impredecible. Nos negaron el ingreso, nos etiquetaron como una amenaza para la paz galáctica y nos echaron como a un animal rabioso. Al principio, la humanidad protestó. Intentamos con la diplomacia. Enviamos embajadores, científicos y líderes para defender nuestra causa. Argumentamos que nos habíamos ganado nuestro lugar entre las estrellas. Pero el Consejo no quiso escuchar. Solo veían nuestras guerras, nuestro historial de conflictos, nuestra despiadada capacidad de adaptación. Y decidieron que la galaxia estaría más segura sin nosotros. Así que nos prohibieron. Prohibieron el comercio con nuestras colonias. Expulsaron nuestras flotas de los territorios neutrales. Se aseguraron de que ninguna especie compartiera su tecnología con nosotros. Creían que nos habían condenado a la soledad y a una lenta extinción. Pero nos subestimaron. En los rincones más oscuros del espacio, la humanidad hizo lo que siempre ha sabido hacer mejor: sobrevivir. Cortados del confort de la civilización intergaláctica, construimos nuestro propio imperio. Nos adaptamos. Innovamos. Revertimos la ingeniería de tecnología alienígena, la mejoramos, y luego la superamos. Las colonias exiliadas forjaron una armada. Cada mundo se dedicó a un solo propósito: la venganza. Cuando el Consejo Galáctico se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde. Los primeros acorazados humanos llegaron al cúmulo Sixiano, una región que se consideraba impenetrable. Sus defensas colapsaron en cuestión de horas. Las fuerzas del Consejo, acostumbradas a combatir con formaciones ordenadas, no estaban preparadas para la guerra humana. Impredecible, brutal, devastadora. Una a una, las razas miembros del Consejo cayeron. Y ahora, con nuestra flota rodeando el mundo central del Consejo, sus líderes, quienes alguna vez nos descartaron como salvajes, tiemblan ante el imperio que intentaron destruir. Su última transmisión fue una súplica desesperada: nos equivocamos. Humanidad, por favor, tengan piedad. Pero la piedad es para quienes la merecen. La Cámara del Consejo Galáctico, alguna vez símbolo de un poder inquebrantable, ahora resuma miedo. Las pantallas holográficas parpadean con imágenes de mundos en llamas, flotas destrozadas y el avance imparable de la máquina de guerra humana. Las civilizaciones que habían gobernado las estrellas por milenios ahora luchaban por sobrevivir. El gran canciller Borcon, un reptiliano imponente del dominio Drazul, golpeó la mesa del Consejo con sus garras. ¿Cómo ocurrió esto?, rugió, su voz cargada de pánico apenas contenido. Los exiliamos. Les cortamos todos los recursos. Deberían haber perecido. Una voz suave y serpenteante le respondió. Y, sin embargo, aquí están, murmuró la emisaria Salari, sus ojos cristalinos opacados por la desesperación. Más poderosos de lo que cualquiera imaginó. Más vengativos. Habían subestimado la tenacidad de la humanidad, su obstinada negativa a morir en silencio. Décadas atrás, cuando el Consejo nos declaró indignos de formar parte de la comunidad galáctica, creían estar tomando la decisión correcta. Los humanos eran violentos, imprudentes, bélicos. Una especie que se había destruido a sí misma una y otra vez. El Consejo temía que, si se nos permitía expandirnos sin control, traeríamos la ruina a la frágil paz de la galaxia. Así que nos exiliaron. La humanidad rogó, suplicó una oportunidad. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Ahora, ese silencio había sido reemplazado por el rugido de nuestros motores de guerra. La destrucción del cúmulo Sixiano fue la primera señal. Los humanos lo atravesaron, aniquilando defensas que habían resistido durante siglos. Luego vino la caída del conglomerado comercial Basari. Mundos ardieron, ciudades reducidas a escombros, flotas enteras despedazadas. Los informes describían soldados humanos avanzando con eficiencia despiadada, utilizando tecnología que superaba todo lo que el Consejo había anticipado. Y ahora, los humanos estaban aquí, en la puerta del mundo central del Consejo. Un escalofrío recorrió la cámara cuando la red de defensa planetaria detectó su llegada. Los imponentes navíos de guerra del dominio Terrano Unido llenaban el vacío estelar.
Sus cascos metálicos oscuros absorbían la luz de los soles gemelos. No llevaban insignias, ni marcas. Solo el frío y despiadado avance de un imperio que no había olvidado. La última esperanza del Consejo, la Gran Armada, había sido destruida en la batalla de Vestus Prime. Las grabaciones eran horribles, miles de naves aniquiladas por ataques coordinados. Las armas guiadas por inteligencia artificial humana atravesaban sus formaciones con precisión quirúrgica. Un mensaje desesperado fue enviado a la nave insignia humana: nos equivocamos. Humanidad, por favor, tengan piedad. La respuesta llegó momentos después, con una voz que heló la sangre de todos en la cámara. ¿Piedad? La voz, profunda y helada, pertenecía al gran almirante Cal Draven, comandante supremo del dominio terrano. ¿Nos mostraron piedad cuando nos abandonaron para morir en el vacío? ¿Ofrecieron compasión cuando exiliaron a nuestros hijos, hambrientos y solos? ¿Dudaron cuando nos arrebataron el futuro? Silencio. Y luego, las últimas palabras antes de que comenzara la invasión. No hemos olvidado. No hemos perdonado. Las comunicaciones se cortaron. Momentos después, comenzó el bombardeo. Los primeros ataques fueron precisos, quirúrgicos. La humanidad había dominado hacía tiempo el arte de la guerra, y no tenían intención de malgastar recursos en un sitio prolongado. Los cañones orbitales lanzaron varillas de tungsteno a velocidades cercanas a la luz, atravesando los escudos de energía y estrellándose contra las defensas planetarias con una fuerza devastadora. Le siguieron bombardeos de plasma, vaporizando torretas defensivas y generadores de escudos en estallidos cegadores de fuego y acero fundido. En la superficie, las otrora orgullosas ciudades del Consejo, baluartes de civilización durante milenios, estallaron en el caos. Los civiles corrían en busca de refugio. Las fuerzas de defensa planetaria apenas lograban ofrecer resistencia. Pero no estaban preparados. El Consejo había librado guerras antes, contra piratas, insurgentes, imperios rivales. Pero nunca contra humanos. La primera oleada de naves de descenso atravesó el cielo en llamas, sus cascos blindados ignorando el débil fuego antiaéreo. En cuanto aterrizaron, las compuertas se abrieron de golpe y los soldados humanos emergieron en formaciones disciplinadas. Estos no eran los desesperados sobrevivientes que el Consejo había abandonado décadas atrás. Eran los guerreros de élite del dominio terrano unido. Sus exotrajes zumbaban con escudos cinéticos, su armadura de aleación era casi impenetrable a las armas convencionales. Sus rifles, elegantes y compactos, disparaban proyectiles acelerados magnéticamente capaces de atravesar incluso la armadura alienígena más resistente. Se movían con la precisión de una especie que había estado librando guerras incluso antes de abandonar su mundo natal. La resistencia fue rápida, pero inútil. Las fuerzas del Consejo, compuestas por múltiples especies alienígenas, intentaron mantener las líneas defensivas. Los guerreros Drazul, brutos reptilianos de gran tamaño, cargaron hacia el combate cuerpo a cuerpo, esperando aplastar a la infantería humana con pura fuerza bruta. Pero la humanidad había dominado el combate cercano hacía mucho. Guanteletes potenciados se enfrentaron a garras y colmillos. Espadas de energía pura chocaron contra cuchillos de combate reforzados. Los Drazul, criaturas que alguna vez fueron temidas por su fuerza incomparable, se encontraron superados por la implacable brutalidad de los soldados humanos. Los Salari, lanzadores de batalla con cuerpos cristalinos que irradiaban energía psíquica, intentaron contraatacar con ataques mentales, sobrecargando las mentes humanas con oleadas de dolor y confusión. Esa táctica había funcionado contra otras especies antes. Pero con los humanos, los Salari aprendieron demasiado tarde que nuestras mentes eran distintas. Una vida de lucha, guerra y sufrimiento había forjado a la humanidad en algo aterrador. Su fuerza de voluntad, su inquebrantable negativa a rendirse, los hacía resistentes a los ataques psíquicos. Peor aún, el dominio había estudiado la psiónica en secreto, desarrollando contraataques que volvieron las habilidades de los Salari en su contra. En cuestión de horas, las defensas exteriores de la capital del Consejo fueron eliminadas. La otrora gloriosa aguja alta, el corazón del Consejo Galáctico, ahora quedaba expuesta. Humo y llamas se alzaban hacia la atmósfera,
un contraste brutal contra la estructura imponente y prístina que alguna vez simbolizó la unidad de la galaxia. Los líderes del Consejo se habían refugiado en el santuario más profundo de la aguja, rodeados por sus guardias más leales. Pero sabían que era solo cuestión de tiempo. Y entonces, las puertas de su cámara estallaron hacia adentro. A través del humo y el fuego, avanzó una figura solitaria, vestida con una armadura negra y elegante, adornada con el emblema del dominio Terrano Unido. Su rostro estaba parcialmente cubierto de cicatrices, testimonio de las guerras que había luchado y sobrevivido. Sus ojos grises, fríos como el acero, recorrieron la sala, posándose finalmente en los acobardados miembros del Consejo. El gran almirante Cal Draven había llegado. Detrás de él, sus soldados de élite se desplegaron, con las armas apuntando directamente a los temblorosos líderes alienígenas. El silencio llenó la sala. Draven dio un paso lento y deliberado, sus botas resonando en la cámara. Dejó que el silencio se alargara, que sintieran el peso de su destino. Finalmente, habló. ¿Pensaron que podían enterrarnos? ¿Que desapareceríamos sin dejar rastro? Se equivocaron. Los miembros del Consejo temblaban, la desesperación colgando en el aire como una niebla. Uno de ellos, una anciana Salari, cayó de rodillas, su cuerpo cristalino perdiendo su brillo. «Por favor», susurró. «Sálvanos. Nos rendimos». Draven ladeó ligeramente la cabeza, considerando sus palabras. Entonces, una sonrisa helada se dibujó en sus labios. ¿Rendirse? Alzó la mano hacia sus soldados. Nos exiliaron al vacío. Nos dejaron morir. Pero no morimos. Prosperamos. Construimos un imperio más grande que el suyo. Y ahora verán lo que ocurre cuando se le niega un lugar a la humanidad. Con un gesto de su muñeca, sus soldados abrieron fuego. El Consejo Galáctico, una vez los gobernantes de las estrellas, murió en una lluvia de disparos humanos. Draven se giró, alejándose de la masacre, su voz resonando en la cámara en llamas. Bienvenidos a la era de la humanidad. El Consejo Galáctico había muerto. Su sangre manchaba los suelos antes inmaculados de la aguja alta. Sus cuerpos yacían en un montón de fracaso y arrepentimiento. Aquellos que una vez gobernaron las estrellas y habían desterrado a la humanidad encontraron su final a manos de quienes intentaron borrar. El gran almirante Cal Draven permanecía entre los caídos, su expresión impenetrable. A su alrededor, sus soldados se movían con precisión mecánica, asegurando la cámara, comprobando que no quedara nadie con vida capaz de desafiar su victoria. El dominio había llegado. Y había conquistado. Pero esto era solo el comienzo. Draven se volvió hacia su segunda al mando, una guerrera endurecida llamada Comandante Adrien Hall. Su armadura, marcada por la batalla, aún humeaba, y sus penetrantes ojos azules escaneaban la sala con eficiencia calculada. «Está hecho», dijo ella, con una satisfacción contenida. Draven asintió. «Envía la transmisión». Hall no dudó. Activó su consola de muñeca, conectándose directamente a la red de mando del dominio. En cuestión de segundos, el mensaje se transmitió por todos los canales, hacia cada bastión restante del antiguo Consejo Galáctico. Unas palabras que atormentarían a la galaxia para siempre. El Consejo ya no existe. El dominio se alza entre las estrellas. La noticia se esparció como fuego salvaje. Algunas razas celebraron, habiendo odiado durante mucho tiempo la corrupción de la élite gobernante. Otras temblaban, sabiendo que la furia de la humanidad apenas había comenzado. Draven dirigió su mirada hacia la ventana destrozada de la aguja, observando la capital en ruinas. El humo ascendía a la atmósfera, y el fuego seguía consumiendo zonas donde las fuerzas del dominio habían golpeado. Las calles estaban cubiertas de los restos de una resistencia fallida. Soldados alienígenas que murieron defendiendo un imperio moribundo. Exhaló lentamente. Esto era la justicia que la humanidad había esperado durante tanto tiempo. Pero la venganza no era suficiente. ¿Estado de la flota del Consejo?, preguntó. Hal consultó su datapad. Lo que queda está disperso. Algunos intentaron huir a las colonias exteriores, pero nuestros interceptores ya están tras ellos.
El grupo más grande resiste en la nebulosa Farid. Creen que pueden reagruparse allí. Una sonrisa torcida apareció en los labios de Draven. La esperanza es algo peligroso cuando se enfrenta a la humanidad. Giró hacia el mapa proyectado frente a él, estudiando los últimos territorios aún aferrados a los restos del viejo orden. Su imperio está en ruinas, murmuró. Pero no nos detendremos aquí. Hal alzó una ceja. ¿Estás pensando en una anexión total? Draven sostuvo su mirada. Nunca nos dieron un hogar entre las estrellas. Así que lo tomamos. Ahora, lo tomaremos todo. Un silencio denso se apoderó del ambiente, mientras el peso de sus palabras se asentaba entre los oficiales presentes. El dominio ya había demostrado su poder, pero la conquista era solo una parte de la ecuación. Ahora debían construir algo más grande. Draven se volvió hacia sus oficiales. Informen a todas las flotas del dominio, cada mundo del Consejo, cada fortaleza, cada resto de su imperio, se someterá o arderá. La orden cedió y cruzó la galaxia. Las naves del dominio se movieron con velocidad aterradora, arrasando con lo que quedaba del viejo orden como una tormenta de fuego. Las civilizaciones que alguna vez parecían invencibles cayeron una por una, sus líderes rindiéndose ante el poder de la humanidad. Algunas eligieron resistirse, creyendo que podían plantar cara a los nuevos gobernantes de las estrellas. Ninguna tuvo éxito. El mundo natal de los Alari, alguna vez santuario de paz e iluminación, ahora ondeaba la bandera del dominio. Las fortalezas de los Drazul, legendarias por sus guerreros, quedaron en ruinas, sus líderes, ejecutados por su desafío. Incluso los Basari, los comerciantes más ricos de la galaxia, se arrodillaron ante la humanidad. Su riqueza ahora alimentaba la maquinaria de guerra que había desmantelado su imperio. En cuestión de meses, lo que antes fue el dominio del Consejo Galáctico se convirtió en el dominio Terrano Unido. Ya no éramos exiliados. Ya no éramos parias. La humanidad era la ley ahora. En el puente de su nave insignia, la Retribution, el gran almirante Draven observaba el mapa estelar, viendo cómo los últimos focos de resistencia se desvanecían. Hal se le acercó, brazos cruzados. Está hecho. La galaxia es nuestra. Draven asintió, pero su rostro seguía siendo inescrutable. Por ahora. Ella lo estudió por un momento. No suena satisfecho. Él exhaló. Debería estarlo. Ganamos. Pero la victoria no es el final. Es solo el principio. Hal sonrió, su agotamiento dando paso a su fuego habitual. Entonces, ¿qué sigue? Draven apartó la vista del mapa y miró hacia el vacío infinito. Hay otras galaxias. Y la conquista nunca se detendría. El dominio Terrano Unido había aplastado al Consejo Galáctico, redibujado el orden político del universo conocido y marcado el nombre de la humanidad en las estrellas. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Draven lo sabía. La victoria no era un desenlace, era una transición. Conquistar era fácil. Gobernar, mucho más difícil. Las flotas del dominio patrullaban ahora antiguos territorios hostiles, imponiendo la ley humana sobre especies que antes los despreciaban. Se instalaron nuevos gobernadores. Los líderes de la resistencia fueron ejecutados. Las economías planetarias se reorganizaron para alimentar el crecimiento del nuevo imperio. Pero a pesar de la abrumadora fuerza que el dominio exhibía, los susurros de rebelión se esparcieron como un virus. Comenzó en las colonias exteriores. Pequeños levantamientos rápidamente aplastados por las tropas de choque del dominio. Pero la resistencia aprendió. Adoptaron tácticas de guerrilla, sabotajes, ataques quirúrgicos contra líneas de suministro vitales. Sabían que no podían igualar al dominio en combate directo. Pero tampoco lo necesitaban. Solo tenían que hacerlo sangrar. Poco a poco. Y alguien los estaba organizando. Draven estaba a bordo de la Retribution, examinando los informes más recientes. Lo que había comenzado como una molestia menor ahora amenazaba con convertirse en una guerra abierta en sectores enteros. Se hacen llamar los remanentes, informó Hal a su lado. Exoficiales del Consejo, desertores de nuestras propias filas, y un montón de civiles furiosos que creen poder restaurar el viejo orden. Draven apretó la mandíbula.
Quemamos el viejo orden. Deberían saberlo. No les importa, replicó Hal. Te han convertido en el villano. El guerrero exiliado que volvió para aplastar a la galaxia libre. Draven dejó escapar una risa seca. Prefieren aferrarse a un sistema fracasado antes que aceptar uno más fuerte. Ese es su error. Hal se apoyó en la mesa de mando. Debemos darles un escarmiento. Mostrarle a la galaxia que resistirse es inútil. Los ojos de Draven se oscurecieron. Ya tengo un plan. Los remanentes se habían reunido en el sistema Veronos, profundo dentro de una nebulosa que alguna vez sirvió como el retiro de emergencia secreto del Consejo. Creían estar a salvo allí. Tenían naves viejas del Consejo, oficiales experimentados y suficiente potencia de fuego como para desafiar al dominio. Pero cometieron un error fatal. Pensaban que enfrentaban a la misma humanidad que el Consejo había exiliado décadas atrás. No era así. La flota del dominio llegó con fuerza abrumadora, cortando todas las rutas de escape. Para cuando los remanentes se dieron cuenta de que estaban atrapados, ya era demasiado tarde. Draven dirigió el asalto personalmente. Las naves de guerra del dominio atacaron con precisión letal, desplegando tácticas de guerra cibernética que desactivaron las defensas rebeldes antes de que pudieran disparar una sola vez. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una masacre. La flota rebelde, superada en número y capacidad, fue obliterada en cuestión de horas. Luego vino la invasión terrestre. Las tropas del dominio descendieron con fuerza, arrasando el último bastión de los remanentes con eficiencia despiadada. Los combatientes resistieron con fiereza, pero enfrentaban a un enemigo que había perfeccionado la guerra. La batalla terminó con los líderes rebeldes ejecutados en la plaza central, su rebelión aplastada antes de que pudiera extenderse. Draven se encontraba entre las ruinas humeantes del cuartel general enemigo, observando cómo sus soldados aseguraban a los últimos prisioneros. Algunos serían enviados a campos de trabajo. Otros, ejecutados. Hal se le acercó, limpiando la sangre de su guantelete. Mensaje recibido, alto y claro, dijo. Draven asintió. Pero esta no será la última vez. Siempre habrá quienes se resistan. Ella sonrió con malicia. Entonces seguiremos recordándoles quién manda en la galaxia. Draven alzó la vista hacia los cielos, donde la flota del dominio flotaba como dioses silenciosos sobre el mundo conquistado. La rebelión había sido sofocada, pero algo le molestaba. Los remanentes estaban demasiado bien abastecidos. Lo suficiente como para sospechar que alguien más estaba moviendo los hilos. Alguien que no solo estaba resistiendo. Estaba preparando algo más grande. Draven lo averiguaría. El dominio había aplastado a los remanentes. Su flota estaba dispersa. Sus líderes, ejecutados. Y su sueño de restaurar el viejo orden, reducido a cenizas. En toda la galaxia, los planetas se inclinaban ante el mandato humano, sus poblaciones demasiado temerosas para oponer resistencia. Y sin embargo, algo no encajaba. El gran almirante Kal Draven se encontraba solo en sus aposentos privados a bordo del Aretrebuschen, observando el mapa estelar que parpadeaba frente a él. Sus instintos, afilados por décadas de guerra, le gritaban que esto no había terminado. Los remanentes estaban demasiado bien organizados, demasiado bien equipados, demasiado bien informados. Alguien poderoso los había estado respaldando. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el suave timbre de su canal de comunicaciones privado. Solo una persona tenía acceso a esa frecuencia. Draven aceptó el enlace. El rostro de la comandante Adrien Hall apareció en la pantalla holográfica. Su expresión era tensa. Y eso lo inquietó al instante. «Tenemos un problema», dijo ella. Draven frunció el ceño. «Informa». Hall respiró hondo. «Una de nuestras flotas patrulleras ha desaparecido en el borde exterior. La Vindicator, la Aegis y 4 fragatas escolta». Draven apretó los dientes. «¿Piratas?» «No fue un ataque al azar», respondió Hall, enviando un archivo de datos. «Interceptamos una señal de socorro justo antes de que desaparecieran. Necesitas escuchar esto». Draven reprodujo la grabación. Estática. Luego, una voz distorsionada, quebrada,
jadeando entre la interferencia. Vinieron de la nada. Sistema colapsando. Motores apagados. Son ellos. Dios mío. Nos equivocamos. Un grito. Más estática. Y luego, silencio. Un escalofrío recorrió la espalda de Draven. Durante años, el dominio había creído ser el depredador supremo de la galaxia. Que ninguna especie podía hacerle frente. Pero esto era diferente. La voz de Hal sonó grave. La flota no solo fue destruida. Desapareció. Sin restos. Sin cápsulas de escape. Nada. Draven apretó la mandíbula. ¿Quién fue? Hal dudó. No lo sabemos. Pero lo que sea que haya sido, nuestras naves ni siquiera tuvieron oportunidad de luchar. La mente de Draven giraba. El consejo estaba muerto. Los remanentes, aplastados. No debería quedar nadie con la capacidad de lanzar un ataque de esa magnitud. A menos, un recuerdo olvidado emergió de lo más profundo de su memoria. Un rumor viejo. Un susurro del pasado. Algo que el consejo había temido pero nunca se atrevió a nombrar. Una sombra en el vacío. Una civilización más antigua que el propio consejo. Una fuerza que había observado en silencio, esperando. Draven exhaló lentamente. Prepara la flota. Vamos a averiguar quién cree que puede desafiar al dominio. ¿Dónde empezamos? Preguntó Hal. Él miró el mapa estelar, enfocando una región que incluso el antiguo consejo había declarado prohibida. Un lugar que los más viejos llamaban el velo del silencio. Tocó las coordenadas. Empezamos aquí, y en lo profundo del vacío, algo observaba. Algo antiguo. Algo hambriento. El velo del silencio había sido un misterio durante siglos. Incluso en el apogeo del poder del Consejo Galáctico, ninguna nave se atrevía a cruzarlo. Las pocas que lo intentaron, jamás regresaron. Oficialmente, se clasificaba como un sector muerto, un tramo vacío del espacio sin planetas, sin estrellas, sin estaciones. Pero los archivos secretos del Consejo decían otra cosa. Informes antiguos, redactados y ocultos, hablaban de flotas enteras desaparecidas cerca de sus fronteras. Ahora, era el turno de la humanidad de descubrir la verdad. El gran almirante Karl Draven se encontraba en el puente de mando de la Retribution, contemplando la masa de oscuridad que giraba en el mapa holográfico. Ninguna luz salía del velo. Ninguna señal emergía. Era un lugar que el tiempo parecía haber olvidado. Y lo que fuera que destruyó a su flota, venía de allí. Salto completado, informó el navegador. Nos acercamos al borde del velo. La Retribution y su flota escolta salieron del FTL, emergiendo en el umbral de lo desconocido. El velo se extendía ante ellos como una muralla impenetrable de negrura. Los sensores luchaban por interpretarlo, escaneando una y otra vez, pero solo devolvían datos contradictorios. La comandante Hal examinó las lecturas, frunciendo el ceño. Esto no es natural, murmuró. Es como si algo se estuviera comiendo las señales antes de que puedan regresar. Draven observaba en silencio. Sentía algo allá afuera. Un instinto primitivo, enterrado en lo más profundo de la mente humana, susurraba una advertencia ancestral. Nos están observando. Lancen sondas, ordenó. Escaneo de espectro completo. Los drones se dispararon hacia adelante, desapareciendo en la oscuridad. Pasaron segundos. Luego minutos. Nada. Draven exhaló con fuerza. Mantengan la formación. Nadie se adelanta al buque insignia. El puente cayó en un tenso silencio mientras se acercaban lentamente. Entonces, las luces parpadearon. El zumbido de los sistemas de la nave vaciló, como si algo los hubiera rozado. Una alarma comenzó a sonar. Pico de energía detectado. Gritó un técnico. ¿Dónde? Exclamó Hal. El mapa holográfico titubeó y luego cambió. Algo se movía en el velo. No una señal. No una nave. Miles. Una vasta fuerza oculta en la oscuridad. Despertando. Y entonces, por primera vez en la historia registrada, una transmisión emergió del velo. Una voz. Fría. Hueca. Antigua. Los recordamos.
El puente quedó en silencio absoluto. Draven sintió que se le helaba la sangre. ¿Quiénes son?, exigió. La voz respondió, igual de imperturbable. Los recordamos, carne nacida. Recordamos a los de tu clase. Un sonido profundo retumbó en las comunicaciones. Era como el crujir de piedra contra metal. ¿Una risa? ¿Una amenaza? Recordamos cuando eran polvo bajo nuestros pies. Draven apretó los puños. Basta de acertijos. Identifíquense. Las luces volvieron a parpadear. La nave tembló. Y entonces, por un instante, la oscuridad se levantó. En las pantallas, la flota humana los vio. Colosales naves de guerra antiguas, distintas a todo lo registrado por el dominio. Sus cascos eran negros como el vacío, pulsaban, se retorcían como si estuvieran vivas. Símbolos más antiguos que cualquier lenguaje conocido brillaban con energía alienígena. Y en el centro, una estructura gigantesca flotaba en el abismo. Una fortaleza de obsidiana tan grande que hacía parecer pequeñas a las naves de asalto del dominio. No tenía motores visibles, ni armas aparentes, pero irradiaba un poder opresivo, innegable. La voz regresó, más profunda esta vez. Estábamos aquí antes de sus imperios, antes de sus guerras, antes de que su especie saliera del fango. Una pausa. Nos exiliaron. Creyeron que estábamos muertos. La tripulación del puente intercambió miradas inquietas. Draven entrecerró los ojos. El consejo nos exilió a nosotros. La voz dejó escapar lo que solo pudo interpretarse como una carcajada cruel. El consejo eran niños jugando a gobernar una galaxia que nunca entendieron. Una fría revelación se apoderó de Draven. El dominio había creído que había conquistado la galaxia, que era la cúspide del poder. Pero ahora, frente al velo, comprendía la verdad. La humanidad no fue la primera en ser exiliada. Y no sería la última en regresar. La voz habló una última vez. Bienvenidos de nuevo al juego. Y entonces comenzó el ataque. El primer ataque fue inmediato. Un momento, la Retribution y su flota permanecían al borde del velo, con sus motores ardiendo estables y sus armas cargadas. Al siguiente, la mitad de las naves escoltas simplemente desaparecieron. No fueron destruidas. No estallaron en llamas ni dejaron restos. Simplemente dejaron de existir. El puente estalló en caos. Sirenas de alarma gritaron. La tripulación gritaba sobre unos a otros, buscando respuestas. Draven se mantuvo firme, sus ojos fijos en las pantallas holográficas mientras la Aegis, la Vindicator y 3 fragatas se desvanecían. Un segundo estaban allí. Al siguiente, nada. Sin explosión. Sin firmas térmicas. Ni siquiera un eco. La voz de Hal atravesó el ruido. ¿Qué demonios acaba de pasar? Sistema de armas desconocido, balbuceó un teniente. Nuestros sensores ni siquiera registraron un ataque. Los ojos de Draven se fijaron en el mapa estelar. Las siluetas negras en el velo se movían ahora, rodeándolos. La flota del dominio, antaño un coloso imparable, estaba atrapada. La antigua voz resonó de nuevo por los canales de comunicación, fría, burlona. Estuvimos aquí antes que ustedes. Los vimos alzarse. Y ahora, los veremos caer. Draven había escuchado suficiente. Fuego a discreción. Todo lo que tengan. Los cañones de riel de la Retribution rugieron. La flota del dominio lanzó una andanada completa. Proyectiles de plasma, balas aceleradas magnéticamente, enjambres de misiles, todo se lanzó como dioses vengativos, iluminando la oscuridad con fuego y furia. Y entonces, nada. Las armas impactaron contra las naves enemigas, pero en el instante del contacto, se desvanecieron. Sin explosiones. Sin daño visible. Como si los proyectiles hubieran dejado de existir. Hal maldijo entre dientes. Están desfasadas de la realidad, dijo en voz baja. Es como si no existieran en nuestro mismo plano. Un segundo ataque vino. Otras 3 naves desaparecieron. Draven no vaciló. Señal para toda la flota. Retirada total. Sáquenos de aquí. Ahora. El oficial de navegación tecleó frenéticamente.
Intentando salto FTL. La nave se sacudió violentamente. Las luces parpadearon. El chirrido de metal tensionado llenó el aire. Salto fallido, gimió el oficial. Algo nos bloquea. Draven cerró los puños. Habían caminado directamente hacia una trampa. Una trampa perfecta. El dominio había conquistado la galaxia conocida. Había aplastado a todo enemigo. Y ahora, por primera vez, enfrentaban algo que no podían comprender. Algo que no los veía como conquistadores, sino como insectos. Hal giró hacia Draven, y por primera vez desde que la conocía, él vio miedo en sus ojos. ¿Qué hacemos?, preguntó ella. Draven no dudó. Rompemos la trampa. Activó las comunicaciones de toda la flota. Todas las naves, máxima potencia a los motores. Velocidad de embestida. El puente quedó en un silencio atónito. La boca de Hal se entreabrió ligeramente. ¿Estás loco? La expresión de Draven no cambió. Nos están tratando como un rompecabezas, como presas. Vamos a recordarles quiénes somos. Una sonrisa helada se formó en los labios de Hal. Había entendido. Las naves del dominio no estaban diseñadas solo para la guerra. Estaban diseñadas para la brutalidad. La humanidad había perfeccionado el arte de la batalla por necesidad. Porque durante siglos, todas las demás especies los habían subestimado. Era hora de repetir la lección. Todas las naves, repitió Draven. Carguen directamente contra ellos. Sin maniobras evasivas. Sin titubeos. Si quieren ponernos a prueba, entonces veamos cómo les va. Las órdenes fueron dadas. La flota del dominio avanzó como una avalancha, ardiendo a máxima velocidad. Las enormes naves ignoraron las ilusiones enemigas, ignoraron sus trucos imposibles, y simplemente cargaron. Las naves alienígenas reaccionaron. Se movieron, giraron, intentaron reposicionarse. Pero habían cometido un error de cálculo. No enfrentaban a otra civilización atrapada en la lógica. Enfrentaban a humanos. Y los humanos estaban dispuestos a romper todas las reglas para ganar. La Retribution embistió a la primera nave enemiga como un martillo contra cristal. Su casco reforzado apenas sufrió daños al atravesar al enemigo, lanzando los restos al abismo. El resto de la flota siguió su ejemplo. Lo que debía haber sido una masacre. Y lo fue, sí, pero se convirtió en algo más. Una pelea a puño limpio. Y en eso, los humanos brillaban. El enemigo, que parecía invencible, intocable, ahora tropezaba. Habían confiado demasiado en sus trucos. Habían esperado miedo. Habían esperado confusión. Lo que no esperaban era una violencia pura e imparable. En cuestión de minutos, la flota del dominio rompió el velo, dejando fuego y escombros a su paso. En cuanto estuvieron fuera, el motor FTL de la Retribution rugió con fuerza. La flota desapareció en el vacío. Habían escapado, pero no habían vencido. Draven permanecía en el puente, respirando con dificultad, mirando fijamente el velo que se hacía más pequeño en la pantalla principal. Habían sobrevivido, pero ahora conocían la verdad. No estaban solos. Y el enemigo al que acababan de enfrentar estaba jugando. Una última transmisión crepitó a través de los altavoces. Las últimas palabras de esa fuerza desconocida que casi los aniquiló. Los recordamos. Una pausa. Y ahora, ustedes nos recordarán. Draven exhaló, su mano apretándose con fuerza alrededor de la baranda de mando. Esta guerra, murmuró, acaba de cambiar. Por primera vez en la historia, la humanidad no luchaba por conquistar. Luchaba por sobrevivir. La flota había escapado. Pero el dominio ya no era el mismo. Por primera vez desde que la humanidad tomó control de la galaxia, había sido humillada. Sus armas habían fallado. Sus naves habían desaparecido como polvo en el viento. Y lo peor de todo, el enemigo los había dejado ir. No porque fueran débiles, sino porque aún no estaban listos. El gran almirante Cal Draven estaba en la sala de guerra de la Retribution, observando el mapa estelar silencioso. El velo del silencio se alzaba en el borde del espacio conocido. Inmutable,
inquietante, ocultando lo que fuera que acechaba dentro. No habían ganado. Apenas habían sobrevivido. La voz de Hal cortó el silencio. Tenemos que informar al alto mando. Draven no la miró. ¿Y decirles qué? ¿Que la flota invencible del dominio fue masacrada como ganado? ¿Que huimos? Ella suspiró con fuerza. Necesitan saber qué hay ahí fuera. Draven se volvió hacia ella, sus fríos ojos grises encontrando los suyos. ¿Y tú crees que no lo sabían? El ceño de Hal se frunció. ¿Qué estás diciendo? Draven tocó el mapa holográfico, ampliando las regiones clasificadas que una vez controló el Consejo. Los registros eran vagos, llenos de tachaduras y falsos informes. Pero ahora, todo tenía sentido. El Consejo no nos exilió solo por miedo, murmuró. Nos usaron como escudo. ¿Qué? Nunca pensaron que volveríamos, continuó Draven. Nos empujaron a los confines más lejanos del espacio, esperando que muriéramos antes de volvernos demasiado fuertes. Hal abrió los ojos, horrorizada. Ellos sabían del velo. Draven asintió. Y nos usaron como distracción, como sacrificio, para mantener encerrado lo que fuera que hay allí dentro. Un largo silencio invadió la sala. Hal cruzó los brazos. Si eso es cierto, entonces acabamos de destapar la tumba. Draven exhaló con lentitud. Y ahora, los muertos están despertando. La última transmisión del enemigo desconocido resonaba en su mente. Los recordamos. No fue una advertencia. Fue una promesa. Alto mando del dominio terrano unido, Terra Prime. El Consejo de Guerra del Dominio guardaba un silencio tenso. En la sala, las pantallas holográficas proyectaban imágenes clasificadas. La desaparición del Vindicator, la forma en que la flota se desvaneció sin dejar rastro, las armas imposibles, y finalmente, las imágenes de las cosas que acechaban más allá de la oscuridad. El almirante de flota Adrastos, el más viejo y despiadado de los líderes del dominio, se inclinó hacia adelante. Su rostro estaba surcado por arrugas, no solo de edad, sino de experiencia. «¿Me estás diciendo», dijo lentamente, «que enfrentamos a un enemigo que no podemos matar?» Draven, de pie en el centro de la cámara, sostuvo su mirada sin vacilar. «Aún no». Un murmullo recorrió a los oficiales reunidos. Algunos lucían escépticos. Otros, claramente asustados. El general Esto, comandante supremo de las fuerzas terrestres, apretó los dientes. «Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Esperar a que marchen sobre Terra?» Draven negó con la cabeza. «No atacarán aún. Todavía no. Nos están observando. Estudiándonos». Adrastos se reclinó en su silla. Su expresión era ilegible. «Entonces los estudiaremos nosotros». Hal, de pie junto a Draven, intervino. «No será fácil. Cada sonda que enviamos al velo fue borrada de la existencia». Adrastos sonrió con malicia. «Entonces enviamos algo que no puedan borrar». Draven alzó una ceja. «¿A qué te refieres?» El almirante de flota introdujo un comando en su consola. Una nueva proyección apareció en el aire. Una nave negra, de diseño elegante, distinta a cualquier cosa en uso por el dominio. Hal frunció el ceño. «Ese diseño no es estándar». Adrastos sonrió aún más. «Porque no existe oficialmente». Draven examinó la nave. Estaba fuertemente blindada, cubierta de placas reactivas, y equipada con armas prototipo. Pero el detalle más importante no estaba en su ofensiva. Era su núcleo. Un motor de singularidad. Una tecnología que el dominio había desarrollado en secreto, capaz de permitir que una nave existiera en múltiples estados simultáneamente. Construida no solo para sobrevivir al campo de batalla conocido, sino para adaptarse a lo desconocido. «La llamamos Proyecto Némesis», dijo Adrastos. «Fue diseñada para guerras contra enemigos que no comprendemos. Una nave fantasma, hecha para operar fuera de las leyes de la física». Draven contempló la proyección. Un arma construida para una guerra que aún no había comenzado. ¿El alto mando lo había previsto desde el principio? «Tómala», dijo Adrastos. «Averigua qué son esas cosas. Y si es posible». Su sonrisa desapareció. «Mata a una». Una semana después,
la Némesis, la nave más avanzada de la humanidad, flotaba al borde del velo. Su casco negro absorbía la luz, como si no existiera del todo en la misma realidad que el resto de la flota. En el puente, Draven estaba de pie ante la consola de mando, observando el abismo frente a él. Hal estaba sentada a su lado, comprobando el estado del motor de singularidad. Última oportunidad de echarte atrás. Draven exhaló. No es una opción. Con una sola orden, la Némesis avanzó, sumergiéndose en el velo del silencio. Y la oscuridad los recibió. El enemigo había estado observando. Ahora, por primera vez, la humanidad iba a observar de vuelta. La Némesis se deslizó dentro del velo como un espectro, su casco negro de medianoche desapareciendo en el abismo giratorio. Por un breve instante, no hubo nada. Ni alarmas, ni advertencias. Solo un silencio ensordecedor. Luego, los sensores de la nave comenzaron a luchar por adaptarse. El universo exterior no se comportaba como el espacio normal. La luz se torcía de forma antinatural. Las sombras se movían de maneras que no debían. Y el tiempo parecía incorrecto. En el puente, el gran almirante Cal Draven mantenía la mirada fija en la pantalla frontal, la mandíbula apretada. Desde el momento en que cruzaron el umbral, lo había sentido, una presión invisible. Una conciencia. Como si el velo mismo estuviera vivo. La voz de Hal rompió el silencio. El motor de singularidad es estable. Escudos al 100%. Exhaló, la tensión clara en su voz. Pero los sensores están dando lecturas imposibles. Draven giró hacia la tripulación. ¿Imposibles cómo? La oficial de sensores, una joven de mente aguda llamada Lorna Sky, dudó antes de responder. Hay objetos a nuestro alrededor. Naves. Estructuras. Cosas que no deberían estar aquí, pero no son del todo reales. Tragó saliva. Siguen entrando y saliendo de fase, como fantasmas. Maldición, susurró Hal. Distorsión de realidad desfasada. Draven entrecerró los ojos. ¿Nos están observando? Sky vaciló. No lo creo. Draven giró hacia ella. Serio. Explícate. Los dedos de Sky volaron por la consola, cargando un feed visual. Las imágenes parpadeaban, luchando contra la interferencia. Pero lo que revelaron hizo que el puente enmudeciera. Las naves que los rodeaban eran antiguas. No solo viejas, imposiblemente viejas. Algunas mostraban vestigios de diseños alienígenas que se creían extintos. Otras eran incalificables, cubiertas de runas y símbolos que precedían todo lenguaje conocido. Pero el detalle más inquietante era que no estaban intactas. Aquellas no eran naves activas. Era un cementerio. Miles de restos flotaban en el vacío. Algunas destruidas. Otras congeladas en mitad de una explosión, como si algo las hubiera arrancado del tiempo. Draven exhaló lentamente. Esto no es un campo de batalla. Hal asintió con gravedad. Es una advertencia. Entonces, las luces titilaron. Un zumbido bajo recorrió la nave. Era un sonido profundo, antinatural, como un susurro dentro de los huesos. La cara de Sky palideció. Almirante, no estamos solos. Draven volvió la mirada al visor principal. Muéstramelo. El feed se acercó, pasando entre los restos de civilizaciones muertas, hasta fijarse en algo que se movía. Una nave. No, una entidad. No se parecía a nada que Draven hubiera visto antes. Su forma era colosal, cambiante, más oscura que el propio vacío, con bordes imposibles de definir. Era como una sombra viva, envuelta en una tecnología que desafiaba la comprensión humana. Y los estaba mirando directamente. El zumbido se intensificó. La nave entera se estremeció. Y entonces, sin previo aviso, la voz habló. Pero no vino por los canales de comunicación. Vino desde dentro de sus mentes. No debieron venir. La tripulación se estremeció. Hal apretó los dientes, llevándose las manos a la cabeza. Sky soltó un leve gemido, aterrada. Draven, sin embargo, no apartó la vista. Había enfrentado señores de la guerra, flotas del Consejo,
insurgentes rebeldes. Había conquistado imperios. Pero esto era otra cosa. Esto era antiguo. Esto había estado esperando. Draven cuadró los hombros. Su voz, acero puro. ¿Quién eres? La criatura no respondió. Simplemente se movió. Un momento estaba lejos. Al siguiente, frente a ellos. Su forma titánica eclipsaba la némesis. Cada pantalla del puente explotó en símbolos ininteligibles. Un frío antinatural llenó el aire, como si la realidad misma se estuviera quebrando. Y entonces, una segunda voz habló. Era diferente. No era un susurro. Era una orden. Basta. La presencia que los rodeaba se detuvo. Los susurros cesaron. Y desde la oscuridad, surgió otra figura. Más grande. Más imponente. Y mucho más aterradora. La primera criatura se retiró, como un depredador regañado. Y el recién llegado, se volvió hacia la nave humana. Draven lo miró fijamente. Por primera vez en su vida, se sintió pequeño. La presencia los cubría como un dios. Su forma era parcialmente mecánica, parcialmente, otra cosa. Algo más allá de la física. Más allá del tiempo. Los estudió un momento. Y luego, en inglés terrano perfecto, habló. Así que han regresado. El puente quedó en un silencio total. Draven inhaló. ¿Nos conoces? La mirada del ser no titubeó. Los conocíamos antes de que se conocieran a sí mismos. Pausa. Fueron nuestro mayor error. Draven apretó los puños. Entonces, ¿por qué nos dejaron ir? ¿Por qué no nos destruyeron? La voz sonó, casi divertida. Porque, pequeño humano, aún no han cumplido su propósito. El pulso de Draven se aceleró. ¿Y cuál es nuestro propósito? La entidad se inclinó hacia adelante. Luchar. Un rugido profundo, algo entre susurro y trueno, llenó las comunicaciones. Matar. Las luces parpadearon de nuevo. El frío se intensificó. Preparar a la galaxia, para lo que viene después. El aliento de Draven se detuvo. Hal murmuró. No quieren detenernos. Draven exhaló lentamente. No, susurró. Quieren usarnos. La expresión del ser no cambió. Y entonces, como si marcara el destino mismo, pronunció. Y ahora, Gran Almirante Cal Draven, debes decidir. Una pausa. ¿La humanidad se arrodillará o arderá? El puente de la Némesis permanecía en silencio absoluto. Las palabras del ser resonaban como una losa de plomo sobre cada alma a bordo. El aire se sentía más denso, las luces parpadeaban débilmente, y la nave entera parecía temblar bajo el peso de la entidad que se cernía frente a ellos. ¿La humanidad se arrodillará o arderá? El gran almirante Cal Draven no se movía. Sus ojos grises, fríos como el acero, estaban fijos en la figura colosal frente a él. Su forma era imposible, parte máquina, parte sombra, parte, algo más. Algo que no pertenecía a este universo. Pero Draven no veía un dios. Veía un enemigo. Hal aún susurraba tras él, con el rostro tenso. Quieren usarnos. Draven lo sabía. Lo había comprendido desde el momento en que escuchó su voz en su mente. No estaban ofreciendo una elección real. Era una imposición disfrazada de destino. Arrodillarse y convertirse en arma. O arder y ser olvidados. Pero Draven conocía a su especie. Sabía lo que había sufrido. Lo que había superado. Cómo habían sido rechazados, enterrados, condenados, y aún así se levantaron. El Consejo había tratado de borrarlos. La galaxia los había temido. Y ahora estas sombras antiguas creían poder quebrarlos. No. Draven dio un paso al frente, su voz cortando el silencio como una cuchilla. No nos arrodillamos. La presencia frente a ellos pareció agitarse. El casco de la nave crujió bajo una presión invisible. El ambiente se volvió más pesado. La voz rugió. Entonces eligen el fuego. Pero Draven sonrió apenas. Una mueca desafiante, casi orgullosa. No. Elegimos ser nosotros. Se volvió hacia Hal, su voz firme. Activa el motor de singularidad. Sobrecarga total. Los ojos de Hal se agrandaron.
Pero no dudó. Lo comprendió al instante. Sus manos volaron sobre la consola. Sobrecarga en 30 segundos, anunció. Romperá esta realidad y la suya. La tripulación se movilizó de inmediato. Sin preguntas. Confiaban en Draven. Siempre lo habían hecho. La entidad inclinó la cabeza, intrigada. ¿Se destruirían a sí mismos por desafiarnos? Draven se mantuvo firme. No vinimos a morir. Vinimos a luchar. Si quieren que preparemos la galaxia, lo haremos. Pero a nuestra manera. No como sus títeres. El motor de la Némesis comenzó a rugir. La energía acumulada vibraba a través del casco. El velo temblaba. Las naves muertas que flotaban alrededor comenzaron a girar erráticamente. La realidad misma comenzaba a fracturarse. La criatura observaba en silencio. Y entonces, ese sonido antiguo volvió. Un eco grave, eterno. Una risa. Muy bien, carne nacida. Han elegido. Las luces parpadearon violentamente. El frío desapareció. Y la criatura, junto con sus hermanos en la sombra, se desvaneció. Nada quedó. Solo los restos flotantes de civilizaciones caídas. La Némesis vibraba al borde del colapso. El motor de singularidad alcanzaba niveles críticos. Una luz enceguecedora estalló, rasgando el velo, abriendo una herida de caos y energía pura en la oscuridad. Y entonces, con un estallido final, escaparon. El velo del silencio colapsó tras ellos, implosionando en su propia singularidad. Lo que fuera que vivía allí, sus planes, su cementerio de siglos, desapareció. Por ahora, la Némesis emergió en el espacio normal, destrozada pero entera. Su tripulación exhausta, pero viva. Las estrellas del dominio parpadeaban al frente. Un recordatorio de todo por lo que habían luchado. Hal se dejó caer en su asiento, exhalando con fuerza. Eso fue una locura. Draven no respondió de inmediato. Observaba la pantalla principal, procesando el hecho de que habían sobrevivido. Skye habló, su voz temblorosa pero firme. Sensores limpios. No hay señales de persecución. Draven asintió lentamente. Bien. Se volvió hacia su tripulación, su expresión seria, resuelta. Esto no ha terminado. Lo que sea que estaban esperando, aún viene. Hal sonrió con el cansancio reflejado en su rostro, pero también con fuego en los ojos. ¿Y cuál es el plan, almirante? Draven contempló las estrellas, su mente ya maquinando el futuro. Reconstruiremos. Nos adaptaremos. Armaremos todo lo que hemos aprendido. Hizo una pausa. Y cuando regresen, o lo que sea que venga lo siga, seremos nosotros quienes provoquemos miedo. Alto mando del dominio Terrano Unido, Terra Prime. Meses después. La galaxia había cambiado. El velo había desaparecido. Sus secretos enterrados en su colapso. Pero el dominio no descansó. Los datos de la Némesis provocaron una revolución. Nuevas naves. Nuevas armas. Nuevas defensas. El motor de singularidad, antes un prototipo, se convirtió en la columna vertebral de una flota diseñada para enfrentar lo desconocido. Draven se encontraba frente al Consejo de Guerra. Las cicatrices del velo aún marcaban su rostro, y su voluntad. El almirante de flota Adrastos lo observaba, por primera vez con algo parecido a respeto. Creyeron que podían usarnos, dijo Draven, su voz firme, proyectándose por la sala. Se equivocaron. El general esto se inclinó hacia adelante. ¿Y si regresan? Draven sostuvo la mirada en silencio. Los estaremos esperando. Todos los presentes asintieron. El dominio había nacido en el exilio. Había sido templado en guerra. Y ahora, tras haber sido humillado por el abismo, había evolucionado. La humanidad ya no era solo un conquistador. Era un superviviente. Y en el vacío eterno donde antes acechaban sombras antiguas, una nueva verdad resonaba. La galaxia no era de ellos para gobernar. Era de la humanidad para proteger. Las palabras finales de aquella criatura aún resonaban en la mente de Draven mientras salía al exterior en la noche estrellada de Terra Prime. Preparar la galaxia para lo que viene después. Draven apretó el puño.
Que vengan.